Hola, hola, ¿qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles nuevamente en esta clase número 2 de la Carta a los Romanos, en la segunda parte. Y solo recordando la clase anterior que estuvimos viendo cómo es que se va llevando una paulatina transición en el proceso de la santificación. Estuvimos ahí también considerando cómo realmente nosotros estamos ya muertos para el pecado, las leyes del pecado, de la muerte, y cómo es que hemos sido liberados por medio de Cristo en cuanto a adquirir una nueva vida. Y también así, esta liberación, esta libertad, nos lleva a la posibilidad de poder obedecer con un corazón, un espíritu totalmente renovado. Eso es lo que estuvimos considerando en nuestra clase anterior. Hoy vamos a ver otra perspectiva muy importante que tiene mucho que ver con la ley eh, que está claramente marcada, que se le fue dada a Moisés para el conocimiento del pecado. Pero que nosotros hoy en Cristo tenemos una perspectiva, no en cuanto a lo que en sí es el pecado, pero sí en cuanto a las consecuencias y cómo es que lo vivimos, cómo es que lo experimentamos. Entonces, ahora vamos a leer lo que está en el capítulo 7 de la carta a los Romanos y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Qué vamos a entender y qué vamos a conocer y distinguir con este tema de liberados de la ley? Bueno, desde el capítulo tercero vimos que el Señor ha provisto de una justicia aparte de la ley dentro de la misma justificación. ¿Sí? O sea, es la ley que nos enseña la existencia del pecado. Esto para Dios es ofensa, va contra su propia naturaleza. Pero también hay una manera de ser justificado, que es a través de la redención en Cristo Jesús. Bueno, en el capítulo 7 vemos que el Señor nos ha provisto de una santificación aparte de la ley, ¿sí? Es decir, el que no transgreda una sola de las leyes dadas en el antiguo pacto, la persona puede considerarse que está viviendo en una santidad, cosa que es prácticamente imposible de lograr. El único que lo logró fue el Señor Jesucristo. Él fue el único que pudo tener esta excepcional circunstancia, ya que él era el ejecutor de la redención. Y bueno, tenía que ser ese el mecanismo para él. Solamente él pudo lograrlo. Ahora, como para el hombre común, como usted y yo, es prácticamente imposible superar lo que hizo Cristo en la redención, se nos ha dado otra manera de lograr esta justificación, esta santificación, que si no bien no va a ser por la ley, ni se va a hacer a través de una vida diaria, una vida común, una vida cotidiana por medio de la ley, porque basta que se desobedezca un solo mandamiento para que sea transgresor de todos los mandamientos. Por eso comentamos que es prácticamente imposible. Bueno, en el versículo 18 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo. Entonces el Señor en su gracia, amor y misericordia conoce perfectamente la debilidad de nuestra carne y que mientras no hayamos llegado al proceso total de la redención, espíritu, alma y cuerpo, para nosotros es prácticamente imposible porque la carne sigue estando bajo corrupción. Bueno, vamos a ver cómo en este capítulo eh, la ley no pudo cambiar la carne del hombre y que sigue operando una ley que está dentro de nuestro propio cuerpo y que interesante es más fuerte aún que la ley. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar acerca del reino de la gracia, que lo comentamos de alguna manera en el capítulo 6, pues nos hace necesario que no se cometa el error que muchos empiezan por el Espíritu, buscan la perfección a través de los esfuerzos de la carne, como está escrito en Gálatas 3:3, y no van a poder por medio de los esfuerzos del alma y de la carne. Eso es
imposible. O sea, es infructuoso, generalmente cae uno. Entonces el Espíritu Santo nos aclara perfectamente en la revelación que le da al apóstol Pablo en este capítulo, cómo es que si bien la ley no produce santificación, ni va a poder romper el pecado, pero nos habla de dicha provisión que es la que vamos a considerar. Entonces, vamos a ver cómo la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ese sería nuestro primer punto, que en esta vida, en la vida de todo ser humano, creyente o no creyente, se vive sujeto a lo que es los designios de la carne. Hay un gobierno, hay una autoridad que sobrepasa a la autoridad que pueda tener el espíritu, porque nuestro espíritu sin Dios está inoperante, es decir, está muerto en delitos y pecados. O sea, está operando dentro de lo que es totalmente el pecado, y como no tiene la autoridad que viene de la santidad, lo que va a gobernar al hombre va a ser lo que le dictan los apetitos carnales y lo que le dice sus propios razonamientos, sus propias cuestiones intelectuales o argumentos muy de su justificación personal. Entonces eso es algo importante que nosotros debamos considerar al respecto. Así es que entendiendo esta gran verdad de la autoridad, la situación del hombre, Pablo elige un ejemplo bastante ilustrativo para comprender bien esa sujeción de la carne al pecado, a las leyes del pecado, y él toma como ejemplo el matrimonio. Lo que es el matrimonio, que inclusive le pusieron como subtítulo analogía tomada del matrimonio, desde el versículo 1 dice a la letra: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Recuerden que la carta iba dirigida a muchos judíos convertidos al cristianismo en Jerusalén, pero que vivían en Roma. Entonces, que era gente que sabía y conocía de la ley. Bueno, dice que la ley se enseñorea, o sea, empieza a tener autoridad y gobierno del hombre entre tanto que éste vive. Es una vida natural, una vida común. Dice, y ahí viene el ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Que es un ejemplo, se me hace bastante práctico para poder entender lo que es la sujeción a la ley del pecado por la cuestión de la carne. ¿Cuál es el elemento común acá entre nosotros y la ley y el matrimonio? Que solamente la muerte puede romper la ley conyugal. De hecho, esta palabra deo, atar, es atar, amarrar, y esta palabra que nos habla de ataduras, de encarcelamiento, y que en este pasaje que acabamos de leer, indica la atadura por la ley de una mujer a su esposo, según la perspectiva bíblica. Ahora, la forma verbal como está escrito está en tiempo perfecto, que habla de estar atado permanentemente. O sea, no es algo temporal, sino que mientras el marido vive, la mujer está atada a la unión conyugal, ¿sí? Y si ella tiene otra relación extraconyugal, pues entonces se le reconoce a esto como un adulterio. Y así es justamente lo que sucede con nosotros en el caso de esta atadura que tenemos con la ley, como si estuviéramos nosotros casados con un cónyuge que está vivo, y que si nosotros mantenemos una relación extraconyugal estamos cayendo en adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos estar dentro de los términos de la ley
y estar dentro de los términos de lo que es la gracia, tratando de cumplir la ley y, y desobedeciendo a la gracia, ¿verdad? Es una contradicción, o al revés, estando mal en la cuestión de la ley, pero estando bajo la ley de la gracia. O sea, no es compatible. Aquí solamente lo único que soluciona definitiva y radicalmente nuestra condición es por medio de la muerte, ¿sí? Es la única manera de ser liberado del gobierno, de los dictámenes de lo que es la ley. Entonces, así como la ley del matrimonio está vigente hasta la muerte, si la mujer rompe la ley del matrimonio antes de la muerte, ya mencionó, comete adulterio. Si el marido muere, entonces ella ya está totalmente libre de esa relación matrimonial previa que tenía. Eh, Esto es así en cuanto a la ley judía, o sea, la ley de Moisés. El judío está atado a la ley, está casado con la ley, como en un matrimonio. Y cualquier enseñanza que se le diese y que lo retirara de la ley se consideraba como adulterio espiritual. Por eso, por esa misma razón, entendemos que el mensaje del Evangelio fue bastante rechazado por parte de los judíos, porque ellos se reconocían y lo decían: nosotros somos de Moisés, somos de la ley, y lo que está diciéndoselo al Señor Jesucristo, es como incitarnos al adulterio. Claro, ellos no entendían que el principio fundamental era la transición de estar muerto espiritualmente a resucitar en Cristo y tener el nuevo nacimiento, y ya de esa manera quedaba liberado del yugo de la ley. Eso era algo que no lo podían entender porque todavía no sucedía en ese momento. Pero bueno, las cosas cambiaron cuando vino la revelación a través de la redención. Cuando uno muere a la ley mediante el cuerpo de Cristo, morir, la palabra clave aquí, el verbo que aunque está en voz pasiva, aposnesco, la palabra en el griego, que es morir, aunque está en pasivo, porque no es algo activo que yo estoy trabajando en eso, sino que llega y sucede, pero que en cualquier momento puede suceder, en cualquier momento de mi vida. Así fue como se planeó. Es decir, que nuestra muerte en la cruz en Cristo, al creer en Él, está siempre presente. Por eso tiene vigencia, aunque haya sido hace 2000 años, hasta el tiempo en que yo recibo a Cristo. En ese momento está vigente y yo muero en Cristo en la cruz y ya soy libre de las leyes del pecado. Todo este contexto indica que se nos hizo morir voz pasiva mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál fue el elemento del instrumento? Fue a través de la crucifixión en Cristo. Que así entendemos que la muerte de Cristo rompió el dominio de la ley. Uh, y al estar ya muerto al dominio de la ley, quedamos liberados mediante nuestra muerte. Que veámoslo de esta forma, que depende del lado en que estemos hablando. Si yo estoy del lado de las tinieblas, sujeto a las disposiciones de la ley, estoy vivo ahí, en esa esfera espiritual, pero estoy muerto en lo que es la gracia, lo que es la vida en Cristo. Pero cuando yo muero por la cruz en mi vida de delitos, de pecados, entonces yo muero ahí, pero resucito en Cristo a novedad de vida. Yo ahí resucito ahora en una circunstancia diferente totalmente, ¿no? Y ahora yo tengo vida nueva en Cristo, que en eso consiste el nuevo nacimiento, y por eso se refiere con mucha exactitud a nuevo nacimiento. O sea, ya el antiguo y viejo hombre ya no existe, murió, ya no está aquí, ya no está más aquí, pero ahora vive en la esfera espiritual en Cristo para poder estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales, cosa que es imposible cuando se está viviendo en los términos de la ley, es decir, seguir viviendo y conviviendo con el pecado, pecando y todo, y aunque sí se pueda arrepentir y todo, pero no hay esa viveza en el espíritu como para poder ser oído y escuchado por Dios. Por eso el Señor dice que los muertos nada saben, muertos en el espíritu, y también de que el Señor
no oye las oraciones de los pecadores, a menos que sea para arrepentimiento. Bien, ahora, una vez que la ley ha sido rota por la muerte, ahora uno pasa a ser parte de otro, se une a otro. Es decir, voy a pertenecer a alguien como una viuda que vuelve a casarse y ahora es ahora participante de su nuevo matrimonio y ya no está unido a un muerto. Ahora está unido en vida a alguien diferente y así es. Ahora, si antes estaba yo bajo la ley, ahora estoy en la vida espiritual en Cristo y ya estoy unido a Cristo, y ya no estoy unido a mi carne bajo condenación y pecado. Todo el dominio de la ley se rompe por medio de su cuerpo. ¿Por qué? Porque recordemos, y así lo dice en el versículo 4 de aquí del capítulo 7 de Romanos, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así es que cambia nuestra condición. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de estar en tinieblas al reino de la luz. Somos aceptos en el amado por esta transición de estar totalmente muertos. Ahora pasamos a esta novedad de vida. Y ahora sí podemos llevar fruto para Dios, mientras no, porque dábamos fruto para muerte. Es como se escribe aquí en el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley que obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea que todo lo que hiciéramos iba a ser un fruto para muerte. Esto nos trae a una novedad de vida que ya unidos con Cristo resucitado, nosotros también hemos resucitado. Todo esto nos trae a la memoria todo el capítulo 6 de que estando resucitados con Él, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, ahora sí podemos aparecer delante del Padre por medio de Cristo y ahora sí somos vistos, ahora sí somos escuchados porque estamos totalmente vivos en la presencia del Padre. Ahora sí somos escuchados, son consideradas nuestras peticiones, ahora sí todas nuestras obras están operando dentro de los mandamientos, dentro de lo que Dios le agrada, que finalmente son los frutos que entregamos a Él. Y esa es una posición nueva totalmente para nosotros. Ahora estamos viviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, todos los ordenamientos, los cultos, los ritos del antiguo pacto, que tuvieron su finalidad para el pueblo judío, para llegar y cumplir los términos de la redención en Cristo, en la persona de Cristo, ahora para nosotros ya no son necesarios. Es como si yo quisiera vestirme de un traje autóctono nacional, o aquí en México de azteca o de otro país, para tratar de revivir las costumbres, y si no me he visto así, no soy considerado como auténtico, ¿no? O sea, no es así, sino que ahora yo vivo bajo un régimen nuevo en el que yo ya me voy ya se acabó la esclavitud, yo me desempeñaba en los deberes de un esclavo, de servir y obedecer a los ordenamientos de la ley, pero ahora como estoy en una novedad de vida, kainotes es la palabra en el griego, bajo un régimen nuevo, con la connotación de algo que solamente puede provenir de Dios, que no lo puede dar nadie. Y todo lo viejo, todo lo obsoleto, todo lo que está fuera de uso, quedó atrás. No tiene ningún caso en absoluto que el creyente trate de rememorar todos los cultos y todas las rituales judíos, porque eso lo hacía un espíritu que quería, por medio de las obras de la ley, aparecer como justo delante de Dios, cosa que solamente el sacerdote una vez al año lo hacía, pero bueno, y caían una y otra vez. Ahí vemos la historia del pueblo de Israel, pero en el caso de nosotros ya no es así.
porque por Cristo, porque está vivo, está en la presencia del Padre permanentemente, nosotros sentados en el trono de la gracia, en medio del Padre y en medio del Hijo. Ahí estamos sentaditos, escuchando al Padre, escuchando al Hijo, entendiendo su voz, lo que Él nos dice, nos manda y todo lo que es la protección, el cuidado de ellos. Eso es muy diferente a esperar el resultado de si sí o no viene el sacrificio, tengo que conseguir los animalitos, tengo que ir hasta Jerusalén al templo, todo. Eso es del viejo régimen. Ahora nosotros sirviendo en el Espíritu es una situación extraordinaria y totalmente diferente, y todo lo que sea y tenga que ver con la letra vieja de la ley está totalmente fuera ya de uso. Entonces, todo lo viejo, entre comillas, que despertaba e incitaba al, a las gentes que están bajo la carne, el conocimiento de la ley inclusive los llevaba por la misma debilidad de la carne a cometer pecado. ¿Por qué? Porque ya sabían que hacer determinados actos que ofendían a Dios, y al anunciarlo la ley de Moisés, y que ya sabían que eso era pecado, por la debilidad de la carne, lo cometían una y otra vez. Y claro, pues ¿qué decían, no? Bueno, pues al fin llevo mis ofrendas y ahí que el sacerdote se encargue, que él haga lo que tiene que hacer, y pues y seguían pecando, ¿no? Eso era una manera muy religiosa y que tenía que ser quitada, que tenía que ser desaparecida de nuestra experiencia espiritual. Solamente por medio de Cristo fue que se logró. Entonces ahora cuando ya nosotros logramos la justificación imposible por la cuestión de la ley, sino que ahora ya estoy muerto a la ley, pero estoy libre de la ley por medio de la redención en Cristo, pues bueno, ahora sí, mi condición es totalmente diferente, sumamente diferente a cómo debía de haber sido desde el principio de los tiempos. Esta liberación que viene a nosotros nos trae esta posibilidad infinita, eterna, de comunión, de relación, de intensidad en nuestra comunión para con el Señor. Ya no estamos ahora viviendo bajo el viejo régimen de la letra, como lo mencionamos. Y bueno, ahí hay alguna situación que esto veremos en nuestra clase siguiente, porque sé que algunos de ustedes ya lo estarán pensando o lo considerarían. Sí, está bien, yo entiendo que eso fue en Cristo, que fue así, yo ahora que he experimentado el nuevo nacimiento, pero mi cuerpo sigue estando presente con sus apetitos, todavía viene a mí el recuerdo, los viejos deseos, todavía mi carne busca, tiene hambre, tiene cosas. Bueno, eso realmente es un conflicto y eso tenía que ser resuelto también. Y esta, la única manera de ser solucionado era por medio de algo que el mismo Padre Celestial y el Señor Jesucristo pudieron hacer. Pablo llegó a esa conclusión. ¿Y qué podemos hacer o qué puedo hacer? Necesito que me ayuden, porque esta carne bajo corrupción no me deja, estoy sujeto totalmente a ella, ¿no? Y bueno, eso fue algo que tuvo que darse también una solución. Que esto va a ser el tema de nuestra clase siguiente. ¿Cómo puedo yo ser liberado? ¿Cómo puedo yo lograr que esta carne no tenga autoridad y gobierno? Y vamos a ver que allí hubo una obra impresionante de parte del Padre Celestial juntamente con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por supuesto, para lograr romper ese dominio, ¿sí? Que aunque sigamos viviendo en la carne, pero hay solución. Hay una manera de mantenerse totalmente, digamos,
de una manera provisoria, avisada, anunciada, por medio de la palabra, la verdad de lo que ocurrió en la cruz y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo veremos con detalle, lo entenderemos muy bien, porque es magistral la manera como Pablo en el resto del capítulo 7 lo analiza, lo entiende. Así es que les voy a pedir de favor que lean desde el versículo 7 de este capítulo 7, desde el versículo 7 al versículo 25. Les pido de favor que lo lean con mucho cuidado, porque de esta forma vamos a comprender bien lo que vendrá a ocurrir en esta liberación de la ley del pecado. Bien, bueno, es un gusto haber estado con ustedes en esta lección, y nos veremos el próximo sábado, la próxima clase, la próxima sesión, para entender este mismo tema. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y estaremos aquí con ustedes para esta bendición que yo disfruto muchísimo. Que Dios les guarde, que Dios les cuide, que Dios les bendiga, y nos vemos el próximo sábado.